Hola, me llamo Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta, y es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y el día de hoy te quiero invitar a que me acompañes a reflexionar juntas sobre el valor del trabajo del hogar. Y para eso quiero compartirte mi propia experiencia. Te cuento que hace pues ya 2 años, cuando comenzó esto de la pandemia y este primer año que a casi todo el mundo nos impactó enormemente, especialmente en nuestra economía y en nuestra dinámica familiar, pues bueno, yo obviamente no fui la excepción. Ese primer año yo de pronto, de tener mucho trabajo, de tener ingresos, digamos, estables cada mes, de pronto me quedé casi que sin trabajo, ¿no? Dejé de tener grupos para dar clases en la universidad, de tener, no sé, 10 pacientes a la semana, 8 pacientes a la semana, que empezaba ahí a incrementarse. Nada, pasé como a 2, luego a 3, luego a 1 y así. Entonces, pues bueno, obviamente mi economía se vio sumamente mermada y pues pasaba la mayor parte del tiempo en mi casa. Por otro lado, en ese tiempo mi pareja afortunadamente tenía un trabajo que pues mantuvo a lo largo del año y hasta la fecha, y pues eso significaba por supuesto un ingreso económico estable. Esta situación claro que nos llevó pues a depender económicamente de los ingresos principalmente de mi pareja para resolver pues todo el tema de la economía familiar en términos de pues pagar la luz, el agua, el teléfono, la casa, las mensualidades del carro y lo que se sumara en el camino, ¿no? Y yo, bueno, podía aportar pues muy poco económicamente, o sea, en dinero, por lo que ya te decía, ¿no? Que me quedé casi que sin trabajo y casi sin ingresos. Y en un primer momento, pues eso para mí fue todo un desajuste, fue como, a ver, espérame, ¿no? Yo toda mi vida he sido económicamente independiente, toda mi vida, por lo menos en pareja, que ya tenemos 15 años juntas, pues hemos aportado por partes iguales o casi iguales, ¿no? Casi equilibradas. Y de pronto sentí que me movieron el piso y que yo no sabía dónde estaba parada y que de pronto pues dejé de hacer aportes valiosos o importantes en la economía de mi hogar. Y eso me hacía sentir muy incómoda, me hacía sentir incluso casi como que una carga, como inútil, y eso fue terrible, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues justo como yo tenía más tiempo libre y estaba pues con más posibilidad de estar más pendiente de cosas de la casa, justamente me empecé a dedicar más a las tareas del hogar. Incluso empecé a vivirlo como, pues es mi obligación, ¿no? O sea, si yo no estoy dando dinero, si no estoy aportando a la economía del hogar, pues por lo menos ayudo en las tareas del hogar, me dedico a las tareas del hogar, pero lo empecé a vivir un poco como una obligación, como pues me toca, ¿no? Tengo que hacerlo, no porque quisiera hacerlo, porque me naciera, o sea, sí me nacía, pero era como desde ese lugar. Y entonces me acuerdo que empecé a sentir como que una parte de mí se empezaba a sentir un poco molesta con mi pareja, porque decía, ay, yo ya me cansé, ¿no? Subí, bajé, limpié, compré súper, cociné, lavé la ropa, etcétera, 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 ¿no? Hasta, bueno, lavé al perro, al gato, etcétera. Y me empezaba a sentir molesta con mi pareja porque, pues yo decía que ella casi no hace nada. Pero lo curioso es que no es que ella no quisiera hacer nada, porque sí, ella a veces decía, voy a lavar los trastes, ¿no? O voy a lavar la ropa yo, no, 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 déjalo, yo lo hago. Y no, no, déjalo, yo lo hago. Porque yo sentía que, pues me tocaba a mí. Y entonces justo más bien yo no dejaba que hiciera muchas cosas y lo poco que ella hacía era porque yo, entre comillas, la dejaba, ¿no? Entonces te decía, había como esta dualidad donde por un lado era como decir, no, no lo hagas, me toca a mí, porque yo sentía que me tocaba como obligación, y por el otro lado había como una molestia de, ay, oye, ya limpié y por qué ahora ensucias otra vez, ¿no? Como si eso no pasara en todas las casas. Todos los días sabemos que todo se ensucia y todo hay que volverlo a limpiar. Y total que empecé a estar como en esta dinámica y en este sentir, y por otro lado, como te decía, me sentía inútil y me sentía que no aportaba absolutamente nada.
en la economía de mi familia, de mi hogar. Y finalmente, un día pues hablé con mi pareja y le dije lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo, y le compartí particularmente, por un lado, esto que te digo, que sentía que yo no estaba aportando nada, que me sentía como una inútil, y por el otro le decía que si bien yo sentía que una forma de contribuir era haciendo cosas de la casa, quería hacerlo como una forma de contribución y no como una obligación, que no quería sentir que era mi obligación, y que entendía que ella estaba cansada y que de hecho lo veía, ¿no? Que estaba cansada de los trabajos que tenía, de las juntas, de las cosas que tenía que resolver, del estrés que eso le generaba, y que entendía eso, pero que al mismo tiempo sí quería que de pronto se involucrara más, que yo entendía que era yo más bien la que la frenaba, pero que era por eso, ¿no? Porque me sentía que era mi obligación. Entonces fue una conversación muy liberadora porque pude hablar francamente de cómo me sentía, y por el otro lado, ella me dio una perspectiva que me movió un poco el piso, ¿no? Me decía, bueno, primero que nada, dice, pues yo claro que entiendo que las tareas de la casa pues nos tocan a las dos, y yo sí seguiré obviamente contribuyendo en lo que sea necesario. Y por el otro lado, más bien yo creo que sí aportas mucho a la casa, a las cosas que implica la casa, y que eso a mí me relaja, me tiene tranquila, porque sé que, bueno, ya lo resolviste, ¿no? Lo de la comida, la ropa, la casa en general, y te lo agradezco mucho, lo valoro porque sé que a mí eso me aligera algunas tareas, y estoy tranquila con eso, y yo más bien te lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Y esta conversación me dejó pensando, y seguí como en mi propia reflexión, y me quedé pensando como, bueno, ¿y por qué siento que no soy valiosa? ¿Por qué siento que esto que sí estoy haciendo no tiene valor? Y fue muy duro darme cuenta que aun cuando por muchos años de mi vida, trabajando con mujeres, caminando por pues, caminos relacionados con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la equidad y la igualdad de género, etcétera, darme cuenta que de una forma muy velada, aunque yo verbalmente y mentalmente decía, sí, el trabajo del hogar es valioso, hay que reconocerlo, dentro de mí internamente no me la creía. Una parte de mí pensaba que no era valioso, que no era significativo, y que pues era poca cosa, básicamente, ¿no? Entonces, claro que cuando me tocó estar en ese lugar con más presencia, justo me sentía así, sentía que no era valiosa, que era poca cosa lo que hacía, y que no tenía pues ningún mérito. Y fue como un balde de agua fría, como decir, wow, ¿no? O sea, por años he dicho que el trabajo del hogar es valioso, que hay que reconocerlo, y ahora que yo estoy en este lugar, yo no me lo puedo reconocer, no me puedo reconocer que lo que estoy haciendo sí es digno, que sí es valioso, y que tiene eso, que tiene un valor. Y entonces empecé como que a hacer cuentas en mi cabeza y dije, a ver, si esto no lo hiciera yo ni lo hiciera mi pareja y tuviéramos que pagar por cada una de estas cosas, ¿cuánto nos costaría? Y dije, a ver, si mandáramos lavar la ropa, ¿cuánto nos costaría? Cada semana además, ¿no? Y si mandáramos a hacer la comida o hubiera una persona que nos cocinara, ¿cuánto nos costaría los 3 alimentos del día de cada día de la semana? Si además necesitáramos a alguien que venga y limpie la casa y deje todo en orden, por lo menos una vez a la semana, ¿cuánto nos costaría eso al mes? Échale cuentas, ¿no? Y me quedé pensando como, wow, o sea, si yo traduzco eso a dinero, claro que es mucho dinero, y claro que es un aporte a la economía de mi hogar. Y eso me dio toda la vuelta en la cabeza y me resignifiqué y dije, claro que sí estoy aportando a la economía de mi hogar. Tal vez no lo estoy dando en dinero como tal, pero eso se traduce en dinero, se traduce en economía, se traduce en un aporte muy grande económicamente hablando. Y eso me dejó por un lado muy tranquila y como de, sí estoy aportando a la economía del hogar, sí es valioso, pero sobre todo es digno. Yo me sentí como, pasé de sentirme inútil y poco valiosa a sentirme muy valiosa, a sentirme digna haciendo lo que hacía, y que era una forma igual de válida
de aportar a la economía de mi hogar. Y en ese mismo sentido, seguí en mis propias reflexiones y me fui como un poco más atrás. Me fui a mirar a las mujeres de mi familia, empezando por mi madre, siguiendo por mis tías, mis abuelas y así, todas las mujeres de mi linaje familiar. Y yo recuerdo, desde un lugar muy honesto y franco, que antes de esta experiencia personal, una parte de mí sí como que veía como que, ay, las labores del hogar, ay, las familiares, ¿no? Que se dedican solo a eso, casi como que qué triste, ¿no? No han podido como hacer un gran aporte a la familia, por lo menos en términos de economía. Y ya ahora pienso, híjole, qué equivocada he estado, ¿no? Qué equivocada, porque sí hicieron un aporte en términos de economía enorme, inmenso, ¿no? Porque además se vivió o se vive lamentablemente todavía para muchas personas, especialmente para las mujeres, esto de las labores del hogar como un trabajo, porque es un trabajo, pero un trabajo que no es remunerado, un trabajo que no tiene prestaciones, un trabajo que no da vacaciones y que tampoco tiene un reconocimiento social. Pero más allá de lo social, incluso personal, ¿no? Y eso, pues te decía, me dejó como pensando en mi propio linaje familiar y decir, híjole, no, pues al contrario, hicieron un gran aporte. Yo no sé si hubieran querido hacer además otras cosas a nivel profesional o un oficio, probablemente sí o no lo sé, pero lo que sí hicieron y pudieron hacer en el terreno familiar, en las labores del hogar, hoy día puedo decir que lo agradezco, que lo reconozco y que lo honro profundamente. Y que también eso me lleva a mí a mirar mi propio rol, este rol que a veces ejerzo en diferentes momentos de la semana o del día, como de las labores del hogar. También ahora yo lo vivo con mucha más dignidad y incluso con felicidad, porque pues es mi casa, ¿no? Es mi hogar, quiero que esté lindo, quiero que esté agradable, quiero que mi plato de la mesa tenga un alimento nutritivo, sabroso, delicioso. Y entonces desde ese lugar lo vivo ahora, ¿no? Entonces quiero en este episodio en particular reconocer y honrar a todo el linaje femenino de mi sistema, por esto que hicieron, por estos aportes que hicieron a la economía familiar, pero también a la economía, pero también al desarrollo, al sostén y al cuidado amoroso, pues, de nuestro sistema familiar, ¿no? Porque creo que las labores del hogar tienen un valor económico totalmente y también tienen un valor simbólico muy importante, ¿no? Porque pues nos arropa, nos cobija, nos acompaña y que muchas veces no lo vemos, no lo reconocemos y no lo agradecemos, o por lo menos así fue para mí antes de esta experiencia que me tocó vivir a mí, que me llevó a esta reflexión donde pude resignificar mi propio trabajo del hogar, viéndolo como eso, como lo que es un trabajo, que no se ha pagado es otra cosa, pero es un trabajo y lo agradezco y lo honro profundamente. Y también pues te invito a que tú me platiques cómo lo vives tú, cómo vives ejercer, realizar las tareas del hogar, ya sea que las haces tú sola o las haces de manera compartida con tu pareja o con tu familia. ¿Cómo es? ¿Cómo lo vives? ¿Y qué valor le das? ¿Le das un valor a tu trabajo en el hogar, independientemente de que tengas o no un trabajo afuera que económicamente sí sea remunerado? Pero esto de las labores del hogar, ¿qué valor le das? ¿Qué valor le das a esto? ¿Cómo lo resignificas? ¿Y qué significa para ti? Para mí ahora significa una forma de autorreconocimiento y una forma de aporte a la economía de mi hogar y también una forma de manifestar mi amor a mí misma, porque es el lugar que habito, es mi hogar, y es el lugar que habito además con las personas, bueno, con la persona que amo y los seres vivos que también son parte de esta familia que también amo. Entonces, bueno, me encantará conocer tu opinión, tus reflexiones, tus vivencias sobre el valor que le das a las labores del hogar. Y bueno, gracias por acompañarme a estas reflexiones. Te invito ahora a que
Si crees que este tema te pareció interesante, que le puede servir a alguien más que conoces, te invito a que lo compartas. Puede ser tu forma de decirles me importas y te agradezco nuevamente por acompañarme. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.